Vamos a continuar aquí el episodio. Lo que pasa es que la otra ocasión ya no pudimos seguir. Empezó a llover y sí se puso medio complicado, ¿no? Raúl, para poder seguir. Efectivamente, sí, claro. Pero bueno, esta es la última parte en donde nos quedamos. Fue yo creo que la más extensa, sobre todo porque estuvimos recorriéndola pues a detalle, como ustedes lo pudieron ver, y entonces vamos a seguir y vamos a terminar el recorrido de lo demás. Platícanos acerca de la capilla. Yo creo que de todo lo que tenemos de los restos de la hacienda, me atrevo a decir que es la parte más antigua. Y esto tiene una razón de ser porque pues, generalmente las capillas pocas modificaciones recibían. Hay que comentar que en el caso de San Nicolás, esta capilla originalmente fue pensada para la hacienda. Obviamente cuando se establece la hacienda, pues se forma alrededor de esta un pueblo, ¿no? Muchos de estos pueblos que tenemos aquí en la región de Izúcar son pueblos que se formaron en torno a las haciendas. No eran, digamos, los pueblos originarios, ¿no? Los pueblos antiguos de la época prehispánica. Aquí, en este caso, te digo, podemos un poco entender esta arquitectura si vemos, por ejemplo, esta fachada que tenemos aquí del templo, ¿no? Es un barroco muy sobrio que le llaman, ¿no? Estas pequeñas columnitas que llaman pilastras, sus nichos, ¿no? Muy, muy sencilla, pero pues te delata esa temporalidad. Por ahí ya habíamos platicado un poco de la torre, ¿no? Que si la observamos a detalle, pues vemos que no es la original. La original que cayó en el temblor del 99, este temblor que dañó muchísimas iglesias. Pero bueno, trataron un poco de respetar la forma y pues me parece que lo acertaron muy bien, ¿no? Por ahí tenemos mención de que era tan importante la población en torno a la hacienda de San Nicolás, que por ejemplo en el padrón de 1792, que fue una especie de censo de Izúcar, se nos menciona ahí que esta capilla tenía un capellán. Esto es importante porque quiere decir que tenía un sacerdote de planta, ¿no? Cuando en realidad toda esta zona pues pertenecía a la parroquia de Izúcar, ya sea la de Santa María o la de Santo Domingo, pero aquí había un capellán y por ahí nos dice este censo, dice era una ayuda de la parroquia y tenía esta pila bautismal. Esto es importante porque recordemos que el servicio del bautismo pues, era únicamente para las iglesias que eran parroquias, en este caso la capilla de la hacienda no lo era, pero era tan importante la población, tan importante el hacendado, que pues por eso tenían ese privilegio, ¿no? De tener esta capilla. Y bueno, y aquí la fiesta es el 10 de septiembre, si no mal recuerdo, es la fiesta patronal San Nicolás Tolentino, un santo de la orden agustino, que sea uno de los más importantes, ¿no? Entonces, eso nos denota un poco este pasado, ¿no? En que en algún momento, pues, esta orden de los agustinos fue la propietaria, pues, de esta hacienda, ¿no? Perfecto, pues ahí lo tiene. Y sí, realmente, cuando me dijo a mí Raúl que la torre no era la que le pertenecía a la iglesia originalmente, pues si no es porque me dice, no me percato, pero sí, ya cuando uno lo observa, pues sí, ciertamente sí se ve que sufrió un cambio muy, muy fuerte, ¿no? ¿Seguimos? Sí, vamos a seguir. Vamos ahora de regreso a la parte de la hacienda, ¿no? Aquí ya vamos llegando a la otra parte de la hacienda, a la parte de enfrente de la casa principal. ¿Qué será? ¿Es parte de las máquinas aquí? Sí, yo considero que toda esta ala, digamos el ala que da hacia el río, es la parte propiamente de lo que fue la zona ya de fabricación, ¿no? Recordemos que de este lado tenemos los dos chacuacos, ¿no? Tenemos algunas salas así muy interesantes y probablemente eran toda la maquinaria asociada con lo que es el molino, ¿no? Básicamente la producción de azúcar sufre como les decía yo, una revolución importante cuando ya se introduce toda la maquinaria. Recordemos que en la época colonial el trapiche, que es propiamente el molino donde llega la caña y se muele, era movido por animales, ¿no? Era generalmente, o por la fuerza hidráulica. En este caso eso es lo que hacía variar, ¿no? la producción. Con la llegada del vapor, con la llegada de mucha maquinaria de otros países, pues esto sufre un proceso muy importante de cambio, ¿no? Y todas las haciendas entran en esta dinámica, ¿no? Por ejemplo, hay investigaciones, ¿no? Que hablan sobre toda que importaba maquinaria, por ejemplo, de Escocia, de Estados Unidos, ¿no? Que ya lo que hacía con el proceso del azúcar, pues es adelantar mucho de los procedimientos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el molino ya no fuera jalado por
animales y que fuera por la rueda hidráulica, después ya movido por vapor, pues eso te cambia mucho la dinámica de producción, ¿no? Pero bueno, como les decíamos, este lado creemos que es básicamente ya tenía ese procedimiento. Acá de este lado debieron de haber estado las calderas, ¿no? Que era donde ya después de que se molía toda la caña, ese jugo, eso que salía, se hervía, ¿no? Para que ya entrara en el proceso después de cristalización del azúcar, ¿no? Entonces esta parte yo supongo que tenía que ver con todos estos procedimientos, ¿no? Con esa segunda fase, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos esto que les decía, estos techos que les llaman losas catalanas, que es la utilización de los rieles y pequeñas bóvedas curvas de ladrillo. Es muy, muy de finales del 19, principios del 20. Todavía lo podemos ver en algunas casonas allá en Izúcar, ¿no? Por ahí todavía se mantiene. Aquí lo impresionante, yo insisto, es como ya algunas están totalmente dobladas, pero siguen ahí como que sostenidas por... No se caen, ¿no? Y desde que recuerdo años y años que hemos pasado, y a lo mejor tú, David, también debes de haber venido, siguen estando prácticamente igual, así como que nada más. Sí, muy difícil, son afectadas por temblores y cosas por decirlo, ¿no? Sí, casi no se nota. Mira, Raulito, ahorita hay algo bien interesante, ahí donde está la iglesia van a sacar al santo. Ah, claro, es que recordemos que hoy es la fiesta en San Felipe Ayutla. Así es. Y aquí se acostumbra, pues, es una costumbre de la región llevar a las imágenes de otras poblaciones. Ajá. De visita, pues, al donde es la fiesta, ¿no? Es un ladrillo refractario. Estos ladrillos son para los hornos. Todas las haciendas tenían que tener un lugar donde producían todas. Les platicaba yo un poquito anteriormente de que el azúcar se hacía en estos panes. Entonces, para hacer estos panes eran una forma de barro, una vasija, digamos, como cono de barro. Entonces, era un elemento que tenían constante desgaste, o sea, se rompían por X o Y situaciones. Entonces las haciendas generalmente tenían que tener un horno donde estuvieran produciendo todas estas formas de barro para precisamente surtir lo que necesitaban de esto, ¿no? Estos son ladrillos especiales que son para precisamente los hornos, ¿no? Y que generalmente tenían marcado ahí donde los producían, ¿no? Ahorita que me pareció interesante esta pieza y por eso, miren, lo que uno encuentra. Ahí lo tiene. Ya se va a empezar a disculpar, Grábalo. Para que quede ahí sentado, que llega tarde aquí el muchacho. ¿Ya listo? Ya todo listo aquí. Perfecto. Qué bueno. Perfecto. Sí, nosotros no tiene mucho que empezamos. Vamos a seguirle, ¿sale? Vamos a seguirle. Aquí en estos lugares, como están en ruinas y todo, siempre nos hacemos la idea de que los túneles y que se están llenos de todo. Y lo que pasa es que mucho del proceso de la industrialización del azúcar implicaba toda una serie de, ¿cómo les diré?, de instalaciones especiales. Por ejemplo, llegó un momento en que las haciendas se incorporaron, por ejemplo, las bandas. ¿Qué me refiero con bandas? Que ya eran bandas mecanizadas que iban subiendo toda la caña para que se moliera, ¿no? En algunos casos lo que hacían era, por ejemplo, tener en diferentes niveles toda la maquinaria, porque el azúcar, hagan de cuenta que si se calentaba, por ejemplo, ya que estaba molido toda la mezcla, pues iba calentando, pero se iban quedando residuos, y eso se volvía a reprocesar para sacar azúcares quizá un poco de menos calidad, si lo queremos ver de esa manera.
¿no? Entonces muchas veces lo que en muchas haciendas se hizo fue que hicieron, digamos, niveles para tener diferentes procesos. Quizá donde es muy evidente, aquí no tanto, pero sí en Rijo y en Colón, perdón, en Rijo y en Colón, efectivamente en Rijo y Colón, porque ahí vemos, por ejemplo, que hay una parte que es como un edificio. Mucha gente dice, bueno, ¿y eso para qué era? Lo que pasa es que la parte, digamos, una parte del proceso iba haciendo arriba y el desecho iba bajando y se iba reprocesando y todo eso. Entonces, si vemos de repente luego ahí, por ejemplo, que hay lo vemos también en Raboso, que de repente vemos que hay así como canales y dice uno, bueno, ¿y esto qué onda, no? Es porque era o donde se metía la maquinaria, ¿no? O donde bajaba alguna parte del proceso, ¿no? Efectivamente, como es lo que vemos aquí. Es muy crudo ver que nuestra sociedad no tenga una cultura de educación para los inmuebles que son y serán patrimonio de Izúcar. O sea, la verdad, esto es muy feo. Yo creo que sí nos hace falta un poquito más hacer conciencia conforme a esto, que no son, pues no es un basurero, ¿no? Claro. No es un basurero. No, y esta parte está realmente impresionante. Mira nomás el tamaño de esta bóveda. Fíjate, Raúl, que sí es muy palpable la diferencia de lugares. Se nota mucho acá que era parte de las máquinas o de trabajo. Y en la parte de allá pues vemos más comodidad, más de estancia, más de pues, donde la gente descansaba. Es la zona de producción. Se nota muchísimo la diferencia. Vean que por ejemplo son grandes salas. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacían, esto por ejemplo, hay algunas fotos antiguas por ahí de otras haciendas que tú ves que hacían, pues, no sé, una especie como de tapancos, digamos, donde ponían toda la maquinaria. Estos grandes tanques que le llaman los tachos, ¿no? Por ahí hablan de las centrífugas, ¿no? Que esas lo que hacían era que aceleraban el proceso de cristalización del azúcar. En lugar de que la pusieran así que estarse oreando para que poco a poco cayera el juguito que quedaba y luego quedara el azúcar cristalizada, hubo un momento en que les empiezan a vender estas máquinas que lo que hacen es que aceleran el proceso, que dan tanques así como grandes tanques, con lo cual eso se aceleraba, ya no tenían que estar esperando tanto tiempo para que... Ajá, algo así. Sí. Porque el secado era ahora sí que al natural, pues, conforme esperando, ajá, ¿no? Entonces todo eso. Fíjense que por la forma de la bóveda un poco, por allá afuera ahorita les voy a mostrar un cerramiento de una puerta que a mí me parece como más antiguo de lo que hemos visto en términos arquitectónicos, ¿no? Puede ser que por aquí quizá dejaron, digamos, parte del ingenio un poco más antiguo, ya no del 19, quizá del 18. Sí, les decía yo que de los detalles que luego uno le llaman la atención arquitectónicos, me parece importante resaltarlo. Quiero que observen este marco, esta puerta. Vean cómo es muy diferente a lo mejor a lo que hemos visto ante puertas chiquitas, ¿no? Muy verticales. El trabajo que tiene, vean cómo marcan un poco, que hace hasta como un piquito. A lo mejor, no sé si han observado los arcos en Santo Domingo. ¿Ya lo fijaron? Acá. Tratan de remarcar esto. Esto yo creo que es anterior al siglo XIX, probablemente sea del siglo XVIII. Son cerramientos muy particulares de esa época, cantera. Vean que la mayor parte de lo demás es ladrillo. Generalmente todo está trabajado en ladrillo y piedra, pero piedra como esta cantera más rosácea, ¿no? Vean que esta es una cantera un poquito más blanca, más clara, ¿no? Entonces, en particular a mí me llama la atención. Yo creo que es de eso poquito que fue quedando del edificio previo al ya el edificio que vemos que ya es el modernizado, ¿no? A lo adaptado. Aquí ya propiamente es el área de las calderas, toda esta parte. Era donde ya después de que se molía, sí, ahí se ve, después de que se molía toda la caña, se iba trasladando a estas grandes como estufas, a mí me parece como que la analogía más grande, donde precisamente se iba hirviendo todo este jugo que después iba a poner a reposar para ya obtener el azúcar, ¿no? Así de manera muy rápida. Sí.
pues aquí estamos ya con los dos chacuacos que mencionábamos en la parte, bueno, al principio del programa. Sí, esta es la zona de la caldera. Les decíamos que es la parte donde ya traían todo ya molido, cuando se venía del molino. Aquí tenían una especie como de estufa, si lo queremos ver así. Al principio, en la época colonial, eran unos grandes casos donde se hacía todo esto. Tenían ahí varios. Posteriormente, ya con la industrialización, pues ya se vuelven a veces recipientes muy grandes, ¿no? Grandes así. Y todo eso. Pero generalmente estaban aquí porque era donde todo esto se ponía a hervir y obviamente pues estaba saliendo el humo, ¿no? Tenemos este chacuaco tiene una fecha, 1800 y algo, por ahí es un detalle Miguelón, de esa. El otro no, yo creo que a lo mejor es un poquito posterior. A ver, ese todavía consérvala, ¿no? la escalera. Exactamente. Sí, tiene Sus hinchos de metal para darle soporte. Para darle soporte.